SCP-051, modelo obstétrico japonés. Clasificación Safe. SCP-0051 es un maniquí de 25 centímetros, anatómicamente correcto, de una hembra humana, tallado en marfil, con características típicamente asiáticas. El análisis microscópico muestra que el tejido capilar es de origen humano. La muñeca está articulada en los hombros, las caderas y las rodillas. El área del estómago de la muñeca es totalmente extraíble, como un tapón de marfil. Dentro se encuentra una detallada caja torácica y respectivos órganos dentro de ella. Además de 2.5 centímetros de cordón umbilical hecho de piel que une al maniquí principal con el feto de marfil. Cuando esta presencia a una hembra humana embarazada, SCP-0051 produce varios efectos degenerativos sobre el embarazo. Por lo general, produce el aborto involuntario del feto. Los informes indican la presencia de leves convulsiones en las mujeres embarazadas cuando se retira el tapón abdominal del maniquí y se extrae el feto. Esto da lugar a náuseas y calambres alrededor de 5 minutos después de extraerlo, sangrado vaginal que comienza como manchas y puede progresar a una hemorragia dentro de la próxima media hora, y el aborto involuntario entre las 2 y las próximas 24 horas en la mayoría de los casos. Los registros médicos indican que los fetos abortados presentan algunos defectos. Los embarazos que logran llegar a término después de la exposición al modelo han resultado en bebés gravemente deformados, incluyendo muertes de las madres y de los bebés. Los testigos de estos nacimientos mostraron signos de trauma emocional severo, posteriormente tratado y sanado después de ser entrevistados por los agentes de la fundación, que les aplicaron amnésicos de clase A. Dato curioso: con SCP-0051 se encontró a SCP-0051-A en una caja donada anónimamente a un museo. SCP-0051-A es un fragmento de texto en un papel de arroz que fue descubierto con SCP-0051. El texto que sobrevivió está escrito con tinta de origen vegetal, que data del siglo XII, y los caracteres han sido identificados como japonés antiguo. La traducción reveló que el texto forma parte de una oración o un conjuro contra los demonios que atacan a los bebés que están por nacer. El conjuro ordena a las entidades o demonios a entrar en el maniquí, en lugar de la madre, y afirma atraparlos ahí. Sin embargo, el paso de los siglos han degradado casi totalmente la tinta y el papel, lo que hace que el conjuro sea parcial o totalmente ilegible. SCP-052, el tren que viaja en el tiempo. Clasificación Euclid. SCP-0052 es un tren de metro del tipo R4 de Nueva York. Los informes oficiales indican que este modelo fue construido en 1932 y fue enviado al desguazadero en 1975. De cualquier modo, continúa apareciendo en las vías A, D de la zona en la estación de la esquina de la calle 59 y la Octava Avenida a las 11:57 p.m. cada sábado. El tren se encuentra en perfectas condiciones y está etiquetado como Tren A. SCP-0052 aparece en el momento designado, abre sus puertas para permitir la subida y o bajada de pasajeros, cierra sus puertas y desaparece. No parece contener ningún pasajero, a excepción de aquellos que abandonan el tren durante la aparición. La mayoría de pasajeros que han subido a SCP-0052 no han sido recuperados. Los pasajeros que bajan de SCP-0052 declaran haberse subido en diversas épocas, desde 1976 hasta el 2204, declarando este último que pensaba que SCP-0052 era un tren especial por su aniversario número 300. Los sujetos no tienen ningún recuerdo de su trayecto a bordo de SCP-0052. SCP-053, la niña. Clasificación Euclid. SCP-0053 parece ser una pequeña niña de 3 años de edad. Es capaz de decir lo básico y parece ser ligeramente superior en su desarrollo mental. Tiene en general una personalidad agradable y raramente parece molesta, llegando a ponerse nerviosa solo en presencia de grupos grandes de personas. Todos y cada uno de los seres humanos sobre los 3 años que hagan contacto visual, contacto físico o permanezcan alrededor de SCP-0053 durante más de 10 minutos, rápidamente se volverán irracionales, paranoicos y homicidas.
La mayoría, si no todos, de estos sentimientos serán dirigidos a SCP-0053, y los sujetos afectados intentarán asesinar a SCP-0053 después de matar o sacar a todos los humanos visibles. Aquellos que intenten asesinar a SCP-0053 sufrirán un ataque cardíaco masivo o convulsiones y morirán segundos después de hacer algún daño físico a SCP-0053. SCP-0053 se regenerará de forma casi instantánea de cualquier herida, independientemente de su gravedad. SCP-0053 parece ignorar completamente estos efectos y pasa por alto a todos los sujetos afectados. Cuando se le preguntó acerca de los efectos, SCP-0053 fue incapaz de responder. SCP-054 Ninfa del agua. Clasificación Safe. Fuera del agua, el sujeto a menudo parece ser un humanoide femenino, con un volumen medio de 90 litros, conformado en su totalidad de agua. Son posibles otras formas, comúnmente formas geométricas. Cuando se introduce una masa de agua, se vuelve indistinguible en su entorno. El sujeto debe volver periódicamente a una masa de agua a fin de mantener su volumen debido a la evaporación. Inicialmente fue hallada Fue trasladada hasta el sitio 08 para su estudio. El sujeto inicialmente sentía curiosidad sobre el personal de la fundación y parecía disfrutar de la interacción con el personal de mantenimiento e investigadores, imitando sus formas. Después de varias semanas, aparentemente la criatura se sentía lo suficientemente cómoda para permanecer afuera del agua durante la vigilancia rutinaria, aunque retrocedía cuando se realizaban intentos de estudiar su composición. SCP-0054 aparentemente está constituida por agua normal, sin diferencias detectables en comparación con el agua del manantial común del mismo origen. Ningún efecto térmico, electromagnético o biológico o de otra naturaleza se ha detectado en su cuerpo que indique cómo es que se mueve. El agua perdida por SCP-0054 debido a la evaporación no presenta propiedades especiales al condensarse. Los experimentos con SCP-0054 fueron suspendidos después de que 2 investigadores resultaron heridos. Después de este incidente, los protocolos de contención han sido actualizados. El sujeto posteriormente exhibió signos de desconfianza y agresividad en torno al personal masculino, el cual constituía la mayoría del personal de investigación original. El sujeto fue reclasificado como Euclid. Hasta aquí el video número 15. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, un comentario y no olvides suscribirte. Muchas gracias.